Hoy visitamos el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla. Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linet y Lía. Bienvenidos a nuestra serie de capítulos por La Rioja. ¿Nos acompañáis? El monasterio de San Millán de Yuso fue mandado a construir en 1053 y es a día de hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitar el monasterio tiene un coste de 7 euros por persona, con una visita guiada de alrededor de 1 hora. Una visita donde además de aprender un montón de datos históricos, podrás ver elementos y monumentos tan antiguos como el mismo monasterio. Creemos debe ser una parada obligatoria en tu viaje a La Rioja. El claustro, la iglesia, el retablo mayor, la sacristía, diferentes salas que nos transportan a otra época. Quizá lo que más nos impresionó fueron las arcas que contienen los restos de San Millán, creadas a partir de marfil románico, algunas de ellas datadas en el siglo XI. Y otras de las cosas que más nos gustó ver fueron algunos de los 25 cantorales que datan entre 1729 y 1731. Una auténtica reliquia. Estaba siendo un viaje que estaba teniendo de todo y sentíamos mientras bajábamos la escalera real que lo estábamos aprovechando al 100%. Estamos en San Millán de la Cogolla. Hemos visto el monasterio. Yo la verdad que me he llevado una decepción, no por el monasterio, sino porque pensaba que esto era un pueblo. Es un pueblo, pero no tiene calles. O sea, dices que hay censado 200 personas, pero... Sí, hay casas por ahí después, antes del monasterio, pero poco más. Pero rollo en plan casas de campo y cosas así, ¿no? Sí, pero no tiene nada más. Eso me he llevado esa decepción. El monasterio, una pasada, la verdad, hay que decirlo. Las explicaciones de la visita guiada también muy bien. Es verdad que son 7 euros por persona. Mucho tumulto, mucha gente. También es verdad que es domingo. Yo creo que por eso nos hemos encontrado con este percance. Hay 2 monasterios, uno en la montaña, que ese solo se puede acceder con autobús y es a través de una reserva previa que nosotros no habíamos hecho. Y nosotros hemos visto el monasterio de Yuso, que es el que está en la misma localidad y es donde viven realmente los monjes. Porque esto es tenían un nombre, ¿vale? Pero aquí es donde viven la congregación de los monjes estos, viven aquí. Y bueno, la verdad que el monasterio es una pasada, se conserva. San Millán era como el patrón creo que del país, ha dicho, ¿verdad? Del país. El que más referencia tenía, hoy en día es Santiago. Y sus restos siguen aquí permanecidos. Hemos visto de hecho la caja de madera con las representaciones en piedras de marfil del año 1096, creo que ha dicho, o 1026,
digo, jope, qué cosas más antiguas, ¿no? Hemos estado en un sitio que era antiguo, antiguo de verdad. Y es lo que más me ha impresionado realmente, porque bueno, el resto pues... Me ha gustado también mucho la sala esa con el barroco moderno, el barroco... Es que yo los nombres me La lío, capilla. La capilla con toda esa... El barroco francés. Me ha encantado un montón, la verdad. Y estamos con la cara así un poquito mustios, porque es verdad que acabamos de tener una pre-charla, pre-discusión, como quieras llamarlo. Yo me voy a poner primero mi culpa yo, porque creo que es verdad que Riva hay razón, que si tanto me molesta como lo hace José, hazlo tú. Es que no le voy a dejar más, de verdad, que lo haga. Le acabo de decir solamente una cosa para que el orden sea más fructífero y me has dicho, lleva razón. Lleva razón. O sea, yo entiendo que venimos en una época en la que no sabes si hace frío, si hace calor y hay que traer de todo. Yo eso lo entiendo. Pero yo le he dicho, ¿tú quieres que nos pongamos a abrir armarios y ver realmente lo que se ha utilizado y lo que no se ha utilizado? Y te vas a dar cuenta cómo se van a quedar un montón de armarios vacíos y se me queda callado. Porque entiende que es así. Hoy me voy a quitar ya la censura que estoy teniendo por culpa de muchos comentarios negativos que me ponen a caldo por no decir nada. Pues hoy voy a ser yo porque me da la gana. Y os voy a enseñar realmente con lo que tenemos que lidiar. Y de verdad que no le quiero culpar a él, porque yo soy el primer culpable por no mojarme y tirarme a la piscina con lo que es el orden, ¿vale? Pero me voy a mojar porque es que de verdad que esto es un martirio, un martirio. Estos armarios, que ahora no están tan mal. Llevamos 7 días fuera. Pues la mayoría de cosas no las estamos consumiendo. O sea, directamente cuando vamos a los sitios cogemos y compramos cosas. No será mejor, digo yo, alma de cántaro, comprar para el primer día rollo desayuno, rollo algo, por si no encontramos supermercado, como máximo 2 días, y el resto dejarlo para comprar lo que haya que hacer? ¿Cuántas botellas de 5 litros te has traído de agua? Y ya no es eso el problema, sino que es que las quieres mantener vacías por si las necesitas, por si no... Me vas a decir que no, las he tirado yo, has decidido tirarlas tú. No. Esto es discutir lo que tú estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo que si fuera por ti no se habrían tirado a la basura las botellas de plástico? Dímelo tú, si es mentira, no hubieras tirado ninguna. ¿Puedo hablar? El día que íbamos a tirar las 2 botellas no había un cubo de reciclaje. Y por eso decidimos no tirarlas. Pero que vivimos en un espacio de 5 metros. Lo siento por el reciclaje, reciclamos todo el año. Que aquí no se puede estar mirando esas cosas. Pero que yo no quiero, por ejemplo, hoy se va a hacer otra botella y la hemos tirado directamente porque no me hace falta. Esta maleta, ¿tú crees que tiene que estar la maleta aquí? Todo el viaje está la maleta aquí en el suelo tirada. Por no decir siempre la cama de arriba. Que cuando no está la cama de arriba así, están los asientos delanteros asá. Porque claro, va de un sitio a otro y de un sitio a otro. ¿No será mejor de verdad? Y yo ya... La próxima vez es que ya no te voy a dar más tregua, que lo hagas tú. ¿No será mejor que, sí, traemos 5 prendas de ropa para cada uno? Estos 2 armarios para mí y estos 2 armarios para ti. Y se coloca la ropa ahí. Los macutos que se transportan la ropa los quiero fuera. No quiero ver más macutos por aquí, por debajo de los asientos. Esto no puede ser. A mí me agobia. De verdad que me crea ansiedad. Y creo que en este viaje hemos estado súper bien. Vamos a terminarlo súper bien. Pero las pocas veces que hemos discutido este viaje es por el orden. A ver, yo he ido a coger estos boles y no hay manera. Se cae todo, está todo... No se puede vivir así. Menos es más. Ese capítulo yo no sé si lo vamos a titular de una manera, pero este capítulo lo quiero titular Menos es más. Porque ya está, por favor. Yo sé que lo haces con la mejor intención, sí que lo sé. Pero tú no te das cuenta que siempre acabamos con la mala energía entre nosotros por esto. Porque no se puede. Mira, todo esto es tuyo, es tu cama. Es que no, te he dicho, los papeles, una carpeta. Esto... No los ordenes, que están desordenados. Una almohada. Otra almohada. Explícame por qué tienes que tener 2 almohadas. Una para una situación y otra para otra. Es que no lo entiendo. La cuestión es traer cuanto más mejor. Yo es que no puedo vivir en este estado de desorden, de verdad. Es que no puedo. Estos armarios, lo mismo. He intentado sacar unos boles que están al fondo del todo. Toallas, y porque se han utilizado un montón. Lo mismo, montones de mantas, montones de toallas. Vamos a ver esto qué es. ¿Esto qué es? ¿Una chaqueta? Un albornoz. Un albornoz. Pero un albornoz. Fuimos a los baños. ¿Has utilizado los albornoces? Sí, me acordaba que estaban ahí. Porque tú mismo te lo estás diciendo, que acumulas mierda que luego no utilizas. Como hay mierda aquí en la caravana. Yo lo que intento hacer es que lo veas. Que no te estoy echando la bronca, pero es para que no me digas que no se puede hacer de otra manera. Lo primero que nos dijo la Patri de Caritas.
Lo único, el primer consejo que os doy es que si compráis una autocaravana, el orden es fundamental. Han pasado 4 años y el orden nos está comiendo y nos está perjudicando hasta la relación, porque siempre discutimos por lo mismo. Siempre. ¡Otra vez está aquí la cordobesa! Mira, el dedo enterrado aquí que ni se ve. Hay 4 pizzas, Enterrado. 4 pizzas. Pero es que la cosa es que después me dice que yo soy de blanco en negro. Es que él sí que es de blanco en negro. Él pasa de una cosa de nada a un mogollón. Vamos, con este estamos nosotros salvados. A ver, hemos trabajado mucho hoy, tenemos que comer, ¿no? Sí. Tú que entras a las 5 de la tarde y ha entrado el último y ha salido el primero. Eliminamos las ¿Pero pulgas. qué purga va a pillar de aquí? A veces salía por la calle. Pues si eran. ¿A dónde? Ahí al sol. A ver, contigo es espero que más toquete que mi marido. Mira que cuando lo condené. Pero si es que es verdad que purga. Por más vacaciones así. Que no te lo cuenten, disfrutando. Cuando me quedo